Vamos a comenzar la clase llamada glicosilación y otras modificaciones posttraduccionales de proteínas en la producción de biofármacos recombinantes. Mi nombre es Álvaro Díaz, yo pertenezco a Inmunología y actualmente doy clase en el curso de primer año de Introducción a las Ciencias Biológicas de la mayoría de las carreras de la Facultad de Química. Bien, estos son los objetivos de la clase, que se ven un poco largos. Incluyen incorporar que la glicosilación y la formación de disulfuros son las modificaciones posttraduccionales más importantes en biofármacos, conocer a nivel elemental qué pasa con el tema de los disulfuros cuando se producen proteínas en Escherichia coli, en sistemas bacterianos, repasar conceptos generales de carbohidratos, incorporar algunas ideas generales de tipo bioquímico sobre las funciones de los carbohidratos, de los glicanos en las proteínas, conocer a grandes rasgos la biosíntesis de los N-glicanos y la relación biosíntesis-estructura, y en particular conocer eso para el fragmento FC, el fragmento constante de las inmunoglobulinas tipo G, que es un caso muy importante en el caso de los biofármacos. Comprender cómo o por qué la glicosilación puede afectar la actividad de biofármacos que son IgGs, que son inmunoglobulinas G, conocer grandes mecanismos por los cuales la glicosilación puede afectar la biodisponibilidad de biofármacos proteicos, los que son IgGs y otros, comprender por qué la glicosilación puede afectar la inmunogenicidad de los biofármacos proteicos, y finalmente incorporar la importancia de la glicosilación en el control de calidad de biofármacos e ideas generales de metodologías para determinar la glicosilación. Bien, entonces, las proteínas en general en las células eh, sufren una cantidad de modificaciones posttraduccionales diferentes. Posttraduccionales quiere decir posteriores al proceso de traducción, que es el proceso de síntesis proteica por parte de los ribosomas. Esas modificaciones posttraduccionales implican cambios en la estructura covalente de las proteínas, típicamente por el agregado covalente de grupos que no son proteicos, tales como lípidos, o sea, la lipidación, fosfatos, la fosforilación, acetilos, metilos, etc. Y entre esos están los que ya mencionamos, la glicosilación, o sea, el agregado covalente de azúcares, y la formación de uniones disulfuro. Ahora, realmente de esta amplísima gama de modificaciones posttraduccionales, a los efectos de los biofármacos, nos tenemos que concentrar en la formación de disulfuros y en la glicosilación. Esto tiene una razón de ser que viene de la biología celular, digamos. La gran mayoría de los biofármacos son proteínas secretadas, o sea, proteínas que pasan por la vía secretoria, por lo que se llama la vía biosintética exocítica de la célula eucariota, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y vesículas de secreción. O sea, son proteínas que naturalmente funcionan en el espacio extracelular, entre las células, en el líquido entre las células, incluyendo allí el plasma de la sangre, caso clásico, los propios anticuerpos. Otras proteínas que son biofármacos son versiones solubles, o sea, también secretadas, de proteínas que naturalmente están ancladas a la membrana plasmática. Están ancladas a la membrana plasmática en la situación natural, pero cuando se genera el biofármaco, se altera, digamos, el ADN que codifica para esa proteína, de tal manera de generar una versión soluble en agua. Típicamente un receptor de membrana plasmática que se une a una cierta molécula que se quiere bloquear, entonces usamos como biofármaco la versión soluble de ese receptor que se va a unir a esa molécula y la va a neutralizar. Pero en ambos casos que mencioné, estamos hablando entonces de proteínas de la vía secretoria, de la vía biosintética exocítica, del sistema vesicular, digamos, de la célula eucariota. Y
sistema vesicular, esa serie de compartimientos de la célula eucariota, tienen determinadas modificaciones posttraduccionales que le son propias, caso de la glicosilación y de los disulfuros. Y en cambio hay otro montón de modificaciones posttraduccionales que están excluidas del sistema vesicular y en particular la vía biosintética exocítica del sistema vesicular. Y en cambio son típicas de otros compartimientos de la célula eucariota, caso de la fosforilación, el agregado covalente de lípidos, etcétera, etcétera, que son modificaciones que se dan, por ejemplo, en el compartimiento citosólico, en el compartimiento nuclear, y las proteínas citosólicas y nucleares, también mitocondriales, etcétera, usualmente no son biofármacos. Por eso es que nos vamos a centrar en esta clase en los disulfuros y sobre todo en la glicosilación, que es lo que tiene mayor complejidad. Entonces, de todo este universo de modificaciones posttraduccionales, que es incluso mucho más amplio de lo que se ve acá, nos vamos a centrar en estas dos modificaciones posttraduccionales. Bueno, los disulfuros. Ustedes vieron ya algo de disulfuros con Cecilia Porciúncula, no voy a repetir mucho, ¿verdad? Dos residuos de cisteína que tienen azufre se unen covalentemente en una reacción dióxido-reducción para formar un puente azufre-azufre, lo que se llama un disulfuro, y eso refuerza la estructura de las proteínas. Eso cuando los biofármacos son expresados en células eucariotas, en células de chola, células de hámster que se usan muchísimo, eso lo vieron también previamente en el curso, o en células de ratón o en células humanas, la formación de disulfuros no es un problema, porque es un proceso conservado en los eucariotas y en la medida que la proteína biofármaco se expresa eh, con la localización celular original, o sea, retículo endoplasmático, o sea, vía secretoria, vía biosintética exocítica, los disulfuros se forman normalmente. Ahora, cuando estamos en sistemas procariotas, en particular Escherichia coli, la historia es otra. Vamos a ir un poquito para atrás, porque el compartimiento principal, el citoplasma de las células bacterianas, no tiene las condiciones para la formación de disulfuros. En realidad tiene un ambiente reductor y para formar disulfuros se precisa un ambiente oxidante. Entonces, en principio, los disulfuros no se tienen por qué formar o no se tienen por qué formar bien cuando uno expresa proteínas eucariotas en un sistema procariota. Eso tiene algunas excepciones. Por ejemplo, la insulina, ustedes ya han oído hablar varias veces de la insulina recombinante, se produce en Escherichia coli y funciona muy bien. Y los disulfuros se forman por oxidación en el aire una vez que se rompen las células bacterianas. Y los disulfuros de la insulina, sin catálisis enzimática aparentemente, se forman perfecto y la insulina producida en bacterias funciona perfecto. También se forman así, sin problemas, en sistemas bacterianos, disulfuros de otras proteínas que tienen la peculiaridad de formarse entre cisteínas vecinas en la secuencia de la proteína, una cisteína y el siguiente residuo aminoácido es otra cisteína, y en la proteína nativa esas dos cisteínas están unidas por disulfuros. Eso no ofrece mayor problema. Pero en cambio, en proteínas en general de origen eucariota, expresadas otra vez en bacteria, cuando hay más de un disulfuro y las cisteínas que forman esos disulfuros no están contiguas en la secuencia, ya se generan problemas, porque se generan los disulfuros incorrectos, cruzados entre diferentes moléculas de proteínas, y a eso se agrega y va a cuerpos de inclusión. Entonces, una alternativa para la producción de proteínas con disulfuros en bacterias es dirigirlas al espacio periplásmico, que es el espacio entre la membrana interna y la externa de bacterias gram negativas tales como la Escherichia coli. El espacio periplásmico tiene condiciones oxidantes y tiene, bueno, enzimas y chaperonas apropiadas para la formación de disulfuros. El problema es que la capacidad de producción de proteínas
en Escherichia coli cuando se las dirige al espacio periplásmico es baja, contrariamente cuando se las expresa en el compartimento citoplasmático. Es baja presumiblemente porque está limitada por los transportadores transmembrana requeridos para mover esas proteínas desde el citoplasma hacia el espacio periplásmico. Entonces la expresión en el espacio periplásmico no es, bueno, por lo menos hasta donde yo sé, algo que se use en la industria. Y luego tenemos otra posibilidad, que son Escherichia coli genéticamente modificadas para permitir la formación de disulfuros en el espacio citoplasmático. Están modificadas quitándoles proteínas que mantienen la condición reductora en el citoplasma y a su vez otras modificaciones para compensar los problemas de viabilidad que normalmente se generan cuando se hacen esas mutaciones. Y también agregándoles proteínas que facilitan el intercambio de disulfuros. Hay unas Escherichia coli comerciales en particular que se llaman SHAFO, que parecen andar bastante bien, por ejemplo, para la producción de anticuerpos IgG en el citoplasma. Esto seguramente tiene buenas perspectivas para uso en la industria, hasta donde yo sé no está ahora siendo usado para biofármacos que se están produciendo, pero es algo que puede funcionar. Bien, con esto cerramos lo que es disulfuros y otra vez demos el mensaje más importante acá, que es que al día de hoy la mayoría de los biofármacos se producen en células de hámster sobre todo y también de ratón, y allí la formación de disulfuros no es un problema. O sea, ocurre como ocurriría en las células humanas normalmente. Bien, y ahora vamos a la glicosilación. La glicosilación nos lleva el resto de esta clase porque es un mundo en realidad, es bastante, un mundo bastante cerrado para el que está afuera. Antes que, en lo personal, digamos, antes de tener que ver con algo de carbohidratos en la investigación, yo veía estas estructuras así, estas estructuras de glicanos, y no me decían nada, o sea, pasaba la página, le voy a decir, porque no, era una cosa oscurísima, digamos. Una vez que uno aprende algunas cosas básicas, es un campo súper lindo en realidad. Entonces, es una modificación posttraduccional muy compleja, ¿verdad? Estas son estructuras de diferentes carbohidratos, de diferentes glicanos. Después vamos a hablar de qué quieren decir estas estructuras. Esto es nada más que una especie de sinopsis a esta altura. Son estructuras derivadas de las proteínas séricas humanas, o las proteínas que están en el suero, o sea, en el plasma de la sangre, pero después de la coagulación se llama suero, humano, tienen todos estos carbohidratos asociados y seguramente muchos otros que por un tema de abundancia no se detectaron en este análisis. ¿No? Y fíjense ustedes que en algunos casos las estructuras ni siquiera están enteramente definidas. Esto que dice 3 por triangulito quiere decir que acá hay un monosacárido del cual hay 3, pero no pudo ser deducido exactamente en qué posiciones están esos 3 o en qué combinaciones de posiciones. Bien. Entonces, vamos a tener que repasar cosas elementales sobre azúcares. Vamos a ir un poquito rápido. Primero, los monosacáridos, que son las unidades básicas de los azúcares, azúcares, glúcidos, sacáridos, carbohidratos son sinónimos. Los monosacáridos son las unidades básicas, ¿verdad? Y los monosacáridos químicamente son aldehídos o cetonas polihidroxilados, aldehídos o cetonas con 2 o más grupos alcohol. Acá tenemos una serie de azúcares derivados de aldehídos. Algunos, el más simple tiene 3 átomos de carbono, después vienen de 4, después de 5 y después de 6. Y los varios grupos alcohol están en diferentes configuraciones, diferentes direcciones, digamos, lo cual da un montón de posibilidades. Bien, el otro punto fundamental es que en el medio acuoso, en el agua, los grupos alcohol por un lado y los grupos aldehído o cetona por otro tienden a reaccionar espontáneamente,
formando lo que se llaman hemiacetales, si es con aldehídos, o hemicetales, si es con cetonas. Se da esta reacción. Y cuando tenemos en el mismo esqueleto carbonado, ¿verdad?, el grupo alcohol y el grupo aldehído o cetona, acá está mostrado un aldehído, esa reacción genera un ciclo, genera un anillo, en este caso un hemiacetal cíclico, y si no podía ser un hemicetal cíclico. Y esa es la base de la formación de las estructuras cíclicas o en anillo de los monosacáridos, que aparecen acá, ¿verdad? Este es un monosacárido derivado de aldehído en su forma abierta o lineal, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Y este monosacárido tiene la capacidad, a través de esta reacción de formación de hemiacetal, de formar 4 tipos de anillo. Anillos de 6 átomos, que se llaman piranosa, o anillos de 5 átomos, que se llaman furanosa, y donde a su vez este hidroxilo, que antes no estaba, que se forma a consecuencia de la reacción esta, puede quedar en una orientación o en la otra, dando lo que se llama la forma beta o la forma alfa del monosacárido cíclico. Entonces tenemos la forma beta piranosa, alfa furanosa, beta furanosa. 4 posibilidades cíclicas, en este caso, a partir de una sola molécula lineal. Y cosas similares ocurren con los monosacáridos derivados de cetonas. El carbono este, el átomo de carbono este, que en la forma abierta tiene el carbonilo, o sea, el grupo aldehído o cetona, en este caso un aldehído, es lo que se llama el carbono anomérico. Esa palabra está bueno saberla, el carbono anomérico. Cuando se cierra el ciclo, el carbono anomérico está acá, queda unido a 2 átomos de oxígeno. Así se le reconoce. Y ese nuevo hidroxilo que se formó unido al carbono anomérico, que puede estar en disposición beta o alfa, también por extensión se le llama el hidroxilo anomérico. Bien, la otra cosa que hay que repasar es que los monosacáridos que forman los carbohidratos comunes, en particular en glicoproteínas, no son meramente aldehídos o cetonas polihidroxilados, sino que son parientes de los aldehídos y cetonas polihidroxilados, pero con modificaciones. Por ejemplo, en vez de tener un grupo OH, puede haber un grupo N-acetamido, este es un acetilo, este acet, o puede faltar un OH, o como acá, o puede haber incluso grupos ácido carboxílico. Hay diferentes posibilidades de modificación. En la práctica, todos estos monosacáridos modificados, ¿cómo les voy a decir?, integran la biosíntesis de los glicanos junto con los no modificados, o sea que son otros monosacáridos, digamos, más allá de que las estructuras químicas sean un poco más complicadas. Y por supuesto, forman las formas cíclicas, dan estas reacciones de formación de hemiacetal y hemicetal de la misma manera que los otros, que los que les introduje antes. Bueno, dentro de los monosacáridos modificados, los más raros, si ustedes quieren químicamente, son los llamados ácidos siálicos o ácidos neuramínicos, de los cuales en la naturaleza hay unos cuantos, pero en mamíferos son importantes el ácido 5-acetilneuramínico y el ácido 5-glicolilneuramínico. Este de acá, el acetilneuramínico, y este de acá, el glicolilneuramínico. La diferencia es este hidroxilo acá, que acá no está. En su conjunto son ácidos siálicos, ¿verdad? Bien. Seguimos en este repaso químico. Una vez que se forma el monosacárido cíclico, a su vez, este puede reaccionar, ¿verdad?, en una reacción que podemos pensar como de condensación, con cualquier molécula que tenga un hidroxilo. Y se forma este tipo de estructura donde el carbono anomérico del monosacárido cíclico queda conectado a través de un oxígeno a, bueno,
otro átomo de carbono, y esto se llama unión O-glicosílica. Esta reacción acá la planteamos como una condensación, pero en realidad, no sé si ustedes se acuerdan, en el medio acuoso, al haber tanta agua, la reacción de condensación está muy poco favorecida, o sea, el equilibrio acá estaría muy corrido hacia la izquierda. Entonces, este tipo de uniones oglicosílicas sí que se forman en la naturaleza, pero vamos a ver en un momento que se forman a través de otros caminos de reacción que no son la condensación directa, otros caminos que sí son termodinámicamente favorables. Análogo a la unión O-glicosílica se da la unión N-glicosílica, donde el carbono anomérico acá queda unido en vez de a un oxígeno a un nitrógeno. ¿Ven? Por ejemplo, esto se da mucho en la formación de nucleósidos. Esto es un nucleósido, ¿verdad? Que a su vez se llaman nucleótidos, pero también se da en otros contextos. También puede haber una reacción similar con un fosfato, lo cual nos conecta el carbono anomérico con un grupo de fosfato. Ahora, esta unión O-glicosídica que acá les mostré con una molécula de metanol, se da mucho con otras moléculas de monosacáridos, y esta es la base estructural por la cual los monosacáridos se unen covalentemente entre sí para dar oligosacáridos y polisacáridos. Entonces vean ustedes, el carbono anomérico, acá unido a dos oxígenos de este monosacárido, quedó conectado con un oxígeno que era originalmente de un grupo alcohol de otro monosacárido, y se nos formó un disacárido. En todos los oligo y polisacáridos, en todos los azúcares formados, en todos los azúcares que no son monosacáridos como tales, se reconoce lo que se llama un extremo reductor y uno o más extremos no reductores. El extremo reductor es donde hay un carbono anomérico libre en principio. O sea, o sea que está en equilibrio en principio con la forma aldehído, porque en realidad, no se los dije, la enorme mayoría de los monosacáridos que forman los glicanos importantes en los animales son derivados de aldehídos y no de cetonas. La excepción es son los ácidos siálicos. A ver, voy a ir para atrás para mostrarles eso. Ven, en el caso de los ácidos siálicos, acá hay otro carbono, o sea que si yo abro la estructura del ácido siálico, este es el carbono anomérico, me queda una cetona en vez de un aldehído, pero en los otros casos son derivados de aldehídos. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? El extremo reductor. Es un extremo reductor porque esto está en equilibrio con una forma aldehído, con una forma abierta aldehído, y los aldehídos son reductores. Si yo le pongo el reactivo de Fehling, por ejemplo, o el reactivo de Tollens, que son oxidantes, este aldehído se va a oxidar a ácido carboxílico y va a reducir el reactivo de Fehling o el reactivo de Tollens, una reacción típica de azúcares reductores. Esa es la base química de por qué se llama este extremo reductor. Lo importante es saber que los oligo y polisacáridos tienen dos extremos diferentes químicamente y con nombres específicos, así como las proteínas tienen el amino terminal y el carboxilo terminal, o los ácidos nucleicos tienen el 5' y el 3'. Acá tenemos extremo no reductor y extremo reductor. El extremo reductor se sigue llamando extremo reductor aun cuando el glicano esté covalentemente unido a una proteína, en cuyo caso no da reacción de azúcares reductores, porque ahí ya no tenemos algo en equilibrio con un aldehído libre, pero no importa. Se sigue llamando extremo reductor del glicano, a sabiendas que ese glicano está covalentemente unido a otra cosa. Nada más por si confunde, esta representación así indica que esto está en disposición alfa o beta indistintamente. En realidad en el agua, cuando hay justamente un extremo reductor libre, esto está en equilibrio a través de la forma abierta entre la alfa y la beta. Bueno, ¿cuándo se forma la unión oglicosídica? El oxígeno anomérico, digamos, de un monosacárido queda unido covalentemente a un carbono de otro monosacárido. Pero ese carbono del otro monosacárido puede ser en principio el de la posición 4, como en este caso, o el de la posición 6, como en este caso, o el de la posición 3, o el de la posición 2, o el de la posición 1. Hay muchas posibilidades isoméricas de conectar ya tan solo dos monosacáridos.
Y más complicado aún, cuando tenemos de 3 residuos monosacarídicos para adelante, tenemos posibilidad de ramificación. O sea, el mismo residuo monosacarídico puede estar unido ya no a 2, como ocurre en los polímeros lineales, sino a 1, 2, 3. ¿Verdad? Este residuo del medio está unido por su carbono anomérico, acá, a otro, y por 2 carbonos no anoméricos a otros 2. Ahí hay una ramificación. ¿Tá? Los azúcares son los únicos, las únicas macromoléculas que tienen, biológicas que tienen posibilidad de ramificación. Y acá viene lo de más de un extremo reductor, más de un extremo no reductor, perdón. El extremo reductor siempre es 1, pero cuando hay ramificación puede haber 2, 3 o más extremos no reductores. Entonces, los glicanos tienen una diversidad estructural que es realmente sideral, porque se combinan muchas fuentes de diversidad. La presencia de diferentes tipos de monosacáridos, de los cuales, bueno, algunos de los más importantes en los animales están dados acá: glucosa, N-acetilglucosamina, galactosa, N-acetilgalactosamina, manosa, fucosa, y a esto habría que agregarle el o los ácidos siálicos. La secuencia de monosacáridos, si consideramos una partecita que es lineal y hecha, por ejemplo, de N-acetilgalactosamina, representado GalNAc, galactosa, representado Gal, y glucosa, representado Gluc, podemos tener GalNAc, GalGluc o GalNAc, Gluc, siempre de extremo no reductor a extremo reductor escrito. Pero después tenemos la diversidad de posición de enlaces, que es lo que les mostraba en la diapositiva anterior. Podemos tener galactosa 1,3 N-acetilglucosamina, o galactosa 1,4 N-acetilglucosamina, o 1,2 o 1,6. Luego tenemos lo que se llama la anomericidad, es decir, la configuración de ese carbono anomérico, o sea, si está en alfa o si está en beta, ¿verdad? Entonces, estas dos moléculas son galactosa 1,3 N-acetilglucosamina, pero una es galactosa alfa 1,3 N-acetilglucosamina y la otra es beta. Y después están todas las posibilidades de ramificaciones. Entonces, es gigantesca la diversidad posible de los glicanos, y una subfracción, una fracción de esa diversidad se aprovecha, digamos, en los glicanos que hay en la práctica en las glicoproteínas animales. Bien, esta enorme diversidad estructural resulta difícil de representar. Entonces se usan diferentes representaciones, de las cuales la que aparece abajo terminó siendo la más práctica. Pero la representación completa es algo como lo que está mostrado acá, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos un ácido acetilneuramínico, piranosa, alfa 2,6, a su vez ese ácido neuramínico está, bueno, está modificado. Después, que dije, alfa 2,6, después galactosa, piranosa, beta 1,4, etcétera. Acá hay una ramificación, acá hay otra ramificación. Después hay una versión simplificada de la misma representación, donde no se indica piranosa o furanosa, porque es casi siempre piranosa, donde no se indica la posición del carbono anomérico, no se dice Gal 1,4, porque ya se sabe que si uno dice Gal 4 es equivalente, entonces ahí se simplifica. Bueno, y luego está la representación que más se usa y que más vamos a usar, que se llama CNFG, en la cual cada residuo monosacarídico es un símbolo: cuadrado, círculo, triángulo o rombo con un color característico, y se da la conexión, digamos, entre residuo monosacarídico y residuo monosacarídico en forma simplificada, por ejemplo, alfa 6, beta 4, beta 2, alfa 6, etc. Esta es la que más vamos a usar en general. Bien, entonces, glicoproteínas. Glicoproteínas son proteínas glicosiladas. Son proteínas en las cuales un glúcido, un azúcar, un glicano, decimos, resulta unido en forma covalente, pero esa unión es catalizada en forma enzimática. Eso distingue glicosilación, que es lo que vamos a tratar, de glicación, que es la unión no enzimática de azúcares a proteínas u otras moléculas. Y eso también ocurre biológicamente, ¿no? Hemoglobina glicada, etc.
pero es un proceso no enzimático, no es con lo que vamos a estar trabajando. Bueno, la glicosilación de las proteínas eucariotas, en particular de las proteínas en los animales, abarca una serie de caminos químicos diferentes, una serie de tipos de glicosilación. Pero hay tres más importantes, que son la N-glicosilación, la O-glicosilación de tipo mucínica, que se llama así por las mucinas, pero aparecen proteínas que no son mucinas también, y por tercer lugar la glipiación, que es sinónimo del agregado de anclas glicosil o fatidil-inositol. En esta clase vamos a trabajar sobre todo con la N-glicosilación, haciendo algunas referencias a la O-glicosilación mucínica. Bien, N-glicosilación, N-glicanos. Acá tenemos la estructura de un N-glicano común en glicoproteínas animales, representada de dos formas diferentes. ¿Ah? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, en este caso, residuos monosacarídicos. Tenemos una ramificación. Y tenemos acá la conexión al esqueleto peptídico, conexión covalente, que es a través de una unión N-glicosídica, ¿verdad? Acá el carbono anomérico de este azúcar, que sería el azúcar del extremo reductor, está unido a O y a N, es una unión N-glicosídica, y la unión N-glicosídica es a un nitrógeno, justamente, de una cadena lateral del aminoácido asparagino, o ASN. Acá, para que vean, tenemos un O-glicano de tipo mucínico animal común, bueno, con 2, 4, 6, 7 residuos monosacarídicos, 2 ramificaciones, y la unión al esqueleto peptídico es por una unión O-glicosídica, con una cadena lateral que en el aminoácido libre tiene un alcohol, o sea, una cadena lateral en particular de serina o de treonina. Bien, vamos a decir algunas cosas importantes ahora sobre la función de los carbohidratos en las glicoproteínas, pensándolo al nivel más básico, al nivel bioquímico, no la función supra, decir, bueno, esto ayuda a regular la presión sanguínea, no, la forma en que actúa el glicano a nivel bioquímico, ¿por qué cumple una función? Los glicanos contribuyen al control de calidad del plegamiento de las proteínas. Eso lo vamos a ver brevemente más adelante. Hay un control de calidad de que la proteína esté bien plegada que está acoplado, digamos, a la modificación de los glicanos. Los glicanos, una vez que la proteína está terminada, en casos contribuyen a la estabilidad del plegamiento nativo. Pueden y suelen contribuir a la hidrofilicidad de las glicoproteínas, porque los azúcares son muy hidrofílicos, al radio hidrodinámico, al radio efectivo en la solución, también porque son muy hidrofílicos y proyectan hacia la superficie de la proteína y asocian agua, ¿verdad? Y también, bueno, pueden contribuir a otras propiedades fisicoquímicas. Luego, esto que viene ahora es muy importante, los glicanos participan en forma directa en interacciones intermoleculares. Los glicanos son decodificados, son leídos de alguna manera, por otras proteínas, no la propia proteína que tiene el glicano, sino por otra proteína, con especificidad por carbohidratos y por carbohidratos particulares. Esas proteínas con especificidad por carbohidratos son los que se llaman lectinas. Y suelen tener este tipo de estructuras con varias subunidades, donde cada subunidad tiene un sitio de unión a carbohidratos, ¿verdad? Y la lectina se une a veces a varias glicoproteínas que están juntas, o se une a varios glicanos unidos a la misma glicoproteína. Típicamente las lectinas reconocen las unidades monosacarídicas que están en los extremos no reductores. No es que reconozcan todo el glicano, sino que en general reconocen, por ejemplo acá, ¿no? los monosacáridos de la punta del extremo no reductor. 2, 3, 4 monosacáridos del extremo o los extremos no reductores. ¿No? Acá hay un ejemplo de interacción a nivel molecular entre una lectina, el sitio de unión de una lectina,
y un determinado glicano que, bueno, originalmente sería parte de una glicoproteína. Acá está, para obtener el cristal, pusieron el glicano purificado y se ve que la lectina contacta estos residuos monosacarídicos A, B y C, que son, por cierto, estos A, B y C acá. Contacta tres que están cercanos a extremos reductores. Finalmente, hay ejemplos de participación directa de glicanos en interacciones moleculares a través de interacciones carbohidrato-carbohidrato. Es una cosa nueva, pero que también puede ocurrir. Bien, muy importante, la glicosilación está codificada en el genoma de los organismos vivos, pero está codificada de una forma muy indirecta. No es como la codificación para sintetizar ARN a partir de ADN, o proteína codificada en el ADN, ¿verdad? Con ese código genético bien establecido. En este caso no existe un código universal de glicosilación. La glicosilación está determinada por muchos factores. Por la presencia en cada genoma de enzimas que catalizan los diferentes pasos de la glicosilación, pero además por la expresión en cada tipo celular de esas diferentes enzimas. Por la ubicación celular de las enzimas, porque este es un proceso que ocurre a lo largo del movimiento de la glicoproteína entre diferentes compartimentos celulares. Vamos a ver eso en un momento. Y entonces, ¿dónde, en qué compartimento celular esté cada enzima que cataliza la adición o la remoción de un monosacárido, determina cuál va a ser el glicano final que se produce. Está determinada por la presencia de diferentes enzimas que compiten por los mismos sustratos, porque hay situaciones de bifurcación. El glicano se está formando, pero después si lo agarra esta enzima va para acá y forma el glicano B, y si lo agarra esta otra enzima forma el glicano C, y después esos pasos se separan aún más, esos caminos. La disponibilidad de los precursores de glicosilación, de los monosacáridos activados químicamente para poder ser agregados covalentemente a el glicano que está creciendo, y esa disponibilidad depende de la síntesis de esos precursores y de los transportadores que mueven esos precursores a los diferentes compartimentos celulares. Luego de la presencia en la glicoproteína o en la futura glicoproteína de secuencias aminoácidas que son aptas para la glicosilación y la accesibilidad de esas secuencias en la proteína plegada o en la proteína que se está plegando, porque esas secuencias aptas para que se agreguen glicanos pueden quedar ocultas durante el plegamiento nativo de la proteína. Esto lleva a que la glicosilación siempre sea heterogénea. O sea, yo tengo una población de moléculas de eritropoyetina nativa producida en nuestro propio cuerpo, que es una proteína glicosilada, seguro que no todas las moléculas son iguales. Algunas tienen una glicosilación y otras tienen otra. Esa glicosilación, a ver, tiene diferentes niveles de heterogeneidad. O sea, de los sitios potenciales de glicosilación en una molécula se usan los sitios 1, 2 y 3, si hay 3 sitios potenciales. En otra molécula puede ser que se usen los sitios 1 y 3 y no el 2. Y en otra puede ser que se usen los sitios 1 y 2 y no el 3, y así. Pero además, sobre cada sitio de glicosilación puede haber glicanos diferentes. En una molécula hay un glicano de 6 residuos monosacarídicos y tal estructura, y en otra molécula hay un glicano al cual le falta un monosacárido en relación al anterior, o sea que tiene 5, y el otro tiene 7, etc. Y esa heterogeneidad de glicosilación dentro de cada sitio se llama la microheterogeneidad. O sea, si yo analizo el sitio de glicosilación sobre la asparagina 247 de tal proteína, no en las diferentes moléculas va a haber glicanos diferentes. Entonces, las glicoproteínas normalmente siempre, ya sea nativas o producidas en forma recombinante, se encuentran como mezclas de lo que se llaman glicoformas. La misma proteína, pero glicosilada de una manera, de otra manera, de otra manera, de otra manera, y hay muchas glicoformas. De vuelta a este concepto de la microheterogeneidad de glicosilación.
La microheterogeneidad se basa en que el proceso de biosíntesis es un proceso secuencial llevado adelante por muchas enzimas que trabajan en forma secuencial, pero a veces hay dos enzimas que compiten por el mismo sustrato y que dan reacciones diferentes y llevan el glicano, ya les digo, en caminos biosintéticos que se separan, que se bifurcan. Por ejemplo, acá el glicano 8 puede ser sustrato de la enzima que da el glicano 9 o de la enzima que da el glicano 10, mejor dicho, me expresé mal. Los números son de las enzimas y no de las estructuras. Este glicano puede ser sustrato de la enzima 9, que lo transforma en este de acá, o de la enzima 10, que lo transforma en este de acá, o de la enzima 11, que lo transforma en este de acá. Y a su vez puede pasar que los tres, que son diferentes entre sí, los tres sean sustratos de la enzima 13, que no le importa y agrega este triangulito acá sobre los tres. O puede pasar que no, puede pasar que una vez que una enzima actuó, ya determine, que es lo que yo les decía antes, un camino biosintético hacia allá, y si no actuó, se dé un camino biosintético hacia en otra dirección. En definitiva, tenemos una diversidad combinatoria donde, según la eficiencia de las diferentes enzimas a lo largo del proceso de biosíntesis, ¿verdad? Eh, se va más a unos glicanos o a otros, y siempre terminamos con una mezcla de glicanos relacionados. Bueno, ¿cómo es la historia de la biosíntesis de los glicanos? Bueno, tenemos que saber cosas básicas, digamos. Los monosacáridos son activados, digamos, para poder, para que den reacciones energéticamente favorables en relación a la formación de glicanos más grandes. Y esa activación es en dos pasos. Primero, reaccionan con ATP para formar, por ejemplo, glucosa 1-fosfato, ¿no? Monosacarilo 1-fosfato, y luego reaccionan con diferentes nucleótidos trifosfato, del cual el más frecuente es la uridina trifosfato, para formar, por ejemplo, glucosa uridina difosfato, monosacaril NDP, que es el precursor de glicosilación. Glucosa UDP, en realidad se suele decir UDP glucosa. Estos son los sustratos más comunes en los mamíferos: uridina difosfato glucosa, uridina difosfato galactosa, etc. Esto se descubrió en Argentina. Esto lo descubrió Leluar, que fue uno de los premios Nobel de Fisiología y Medicina argentinos. Bien, ay, acá me quedó mal animado, pero no importa. Esta es la segunda reacción de la activación de glucosa 1-fosfato a UDP glucosa, ¿no? La glucosa 1-fosfato reacciona con eh, uridina trifosfato, se libera pirofosfato y por otro lado se forma glucosa, bueno, UDP glucosa, uridina difosfato glucosa. Y este es el precursor de glicosilación. Y abajo tenemos una reacción de glicosilación propiamente dicha, que en vez de ser con UDP glucosa, es con UDP galactosa, pero tanto da. El punto es que es la UDP galactosa la que aporta la galactosa energéticamente activada para unirse covalentemente a otro monosacárido que puede formar parte de un glicano mucho más grande, que acá no se muestra, se muestra un R, ¿verdad? Y se forma entonces una nueva unión O-glicosílica, ¿verdad? Entre el carbono anomérico de esta galactosa acá y en este caso, bueno, un carbono en posición 4 de una, creo que es N-acetil galactosamina. No, N-acetilglucosamina. Bien, entonces, esto es simplemente para darles como un ejemplo de formación de precursores y de una reacción biosintética concreta. Después vamos a ver todo cuadraditos y circulitos de colores y vamos a presuponer todo esto que está acá, ¿verdad? Entonces, entre la N y la O-glicosilación, eso ya lo dijimos, la N-glicosilación es la más importante y es la más importante en los biofármacos en particular. La gran mayoría de los biofármacos que son proteínas están N-glicosilados. Este es un proceso que está muy bien conservado dentro de los eucariotas. Las proteínas nacientes son glicosiladas sobre residuos de asparagina, esto ya lo dijimos, pero no son cualquier residuo de asparagina, son residuos de asparagina que están dentro de una secuencia consenso, que es asparagina X, serina o trionina.
y esa X no puede ser prolina ni ácido asparto. ¿Tá? Este proceso de N-glicosilación es un proceso, como ya dijimos, de la vía biosintética exocítica, de la vía secretoria. Comienza en el retículo endoplasmático acá y se completa en el aparato de Golgi, mientras la proteína se mueve a través de esta vía hacia la superficie de la célula. La O-glicosilación, la cual no vamos a hablar en detalle, es un poquito diferente, es completamente post-traduccional, no comienza cuando la proteína está siendo sintetizada, como es el caso de la N-glicosilación, y volviendo a la O-glicosilación, ocurre enteramente en el aparato de Golgi. Todavía no es tan importante la O-glicosilación en biofármacos, pero hay casos de biofármacos importantes, por ejemplo la eritropoyetina, EPO, que están O-glicosilados, además de N-glicosilados en el caso de la eritropoyetina. Bueno, vamos a centrarnos en N-glicanos y vamos a ver un poquito de estructura y de biosíntesis de N-glicanos eucariotas, en particular N-glicanos de animales. Estos son tres estructuras más o menos canónicas, digamos, de N-glicanos animales. Y lo que queremos enfatizar por ahora, después vamos a volver a esto, es que esos N-glicanos comparten una estructura básica común, cercana al extremo reductor, cercana al extremo que está unido covalentemente a la asparagina, a la proteína. Esa estructura tiene 3 manosas, son los círculos verdes, y 2 N-acetilglucosaminas, son los cuadrados celestes, eh, unidos de una manera particular, precisa, siempre la misma. Esto se llama el core, eso es un anglicismo del inglés core. Núcleo se le usa a veces en español, pero no es muy satisfactorio esa palabra núcleo, que podría ser el núcleo del átomo. Y esto aparece en todos los N-glicanos eucariotas. Está totalmente conservado. Después vamos a volver a eso. La N-glicosilación comienza de una manera bastante peculiar. Comienza con un precursor prefabricado, comienza con un oligosacárido de 14 residuos monosacarídicos, que primero es sintetizado asociado a una molécula que se llama dolicol pirofosfato. El dolicol es un alcohol de cadena hidrocarbonada larga, muy hidrofóbico, que se inserta en las membranas. Pero el punto es que este precursor de 14 monosacáridos, digamos, primero es sintetizado unido al dolicol pirofosfato y luego es transferido en bloque a la glicoproteína naciente, y así comienza la N-glicosilación. Acá hay 2 representaciones acá del precursor este, y fíjense ustedes que el precursor incluye el core, del que hablamos antes, el core de 5, pero bueno, tiene 9 residuos monosacarídicos más, que no necesariamente van a terminar estando en el glicano, el N-glicano final. En el caso de la O-glicosilación, para dar un mensaje así por contraste con la N-glicosilación, no hay un precursor, sino que desde el comienzo, desde que está la glicoproteína, la proteína no glicosilada, digamos, se agregan los monosacáridos uno a uno por reacciones enzimáticas sucesivas. A pesar de eso, las estructuras de los O-glicanos comparten ya no un core conservado, pero por lo menos 2, o bueno, más ampliamente 3 o 4 cores comunes. Hay 2 que son los más importantes. Pero no vamos a entrar en mucho detalle en eso. Bien, volviendo a los N-glicanos, la biosíntesis es bastante endemoniada, pero bueno, acá lo que se muestra dentro de lo endemoniado es la biosíntesis del precursor de 14 unido a dolicol pirofosfato. Este chirimbolito acá es el dolicol pirofosfato y esta es la membrana del retículo endoplasmático, y lo que está en verde es el lumen del retículo endoplasmático. Se sintetiza comienza a sintetizar el precursor en la cara citosólica del retículo endoplasmático. Después hay una traslocación, un flip, digamos, al lado luminal, catalizada por
proteína por una lipasa, que se dice, y después sigue la biosíntesis del lado luminal, y del lado luminal los precursores de glicosilación, en vez de ser los típicos nucleótidos, difosfato, azúcar, ¿no? UDP, PDP, manosa, etc. En vez de ser esos, son eh, monosacáridos unidos covalentemente a dolicol sulfato. El dolicol también sirve como sostén, digamos, de los precursores de glicosilación que se usan para generar el, perdón, entrevero, el precursor de 14 residuos monosacáridos que va a ser transferido a la proteína. Acá se ve el paso de transferencia a la proteína naciente, acá está el ribosoma, ¿verdad? A la proteína naciente que tiene señal de importación al retículo endoplasmático y es mandada para dentro del retículo endoplasmático, ¿verdad? Ese paso es catalizado por esta enzima que se llama OST y el agregado covalente se da sobre esta secuencia asparagina X serina utriamina. La tunicamicina, que es un fármaco que a veces se usa, inhibe uno de los primeros pasos, o el primer paso de biosíntesis del precursor S. Bueno, acá tenemos la reacción catalizada por la OST, que quiere decir oligosacárido transferasa, ¿verdad? Que detecta la aparición en la proteína naciente de motivos eh, apropiados para la N-glicosilación, pero de todos modos no todos los motivos resultan glicosilados. Eso tiene que ver con la heterogeneidad de la que les hablaba antes, y concretamente tiene que ver con que a medida que avanza el proceso de plegamiento de la proteína, algunos motivos que potencialmente serían motivos de N-glicosilación quedan escondidos, digamos, en el plegamiento nativo y quedan inaccesibles. Entonces, acá vemos cómo la glicosilación no es perfecta, no es siempre igual. En algunas moléculas, la OST llega a trabajar y ponerle el glicano de 14, y en otras moléculas, la molécula se pliega y esconde un sitio antes de que la OST pueda actuar. Bien, luego hay un proceso de remoción de algunos de los monosacáridos, perdón, del N-glicano, en particular estas dos glucosas que están acá en verde, son quitadas, pero hay una de las glucosas, de las tres que había, que todavía queda. Y a ver, la remoción y reagregado secuencial de esa glucosa está acoplada con el control de calidad del plegamiento de las N-glicoproteínas. O sea, si la proteína está mal plegada, hay una enzima que reconoce que está mal plegada y le vuelve a poner la glucosa, de tal manera que la proteína no puede escaparse del retículo endoplasmático, queda dando vueltas en el retículo endoplasmático, porque hay una lectina del retículo endoplasmático, que es esta calnexina, que la retiene. El mensaje principal es, este proceso de maduración del N-glicano está acoplado a esta altura al control de calidad del plegamiento de las proteínas. Eso mismo que veíamos está acá en esta diapositiva. Esto es retículo endoplasmático. Y de acá para adelante es aparato de Golgi. Golgi cis, Golgi medio, Golgi trans. Las N-glicoproteínas que salen del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, al Golgi cis, en general tienen, de todas esas, ya no tienen ninguna de las glucosas, que son las que están acá en azul. Antes estaban en verde, acá están en azul. Este es el color que debería usarse. Y después de lo que viene más adentro, que son las manosas, tiene 8 o 9, tiene todas o todas menos una. Y en el Golgi cis, de esas dos grandes ramas de manosas que había en el precursor, los residuos de manosa, en el Golgi cis se recorta una de esas ramas, esta de acá, y se agrega una N-acetilglucosamina, que es el cuadradito azul. En el Golgi medio se recorta la otra de las ramas con manosa y se agrega otro cuadradito azul, otra N-acetilglucosamina. Ahora, estos procesos de remoción de las manosas y agregado de las N-acetilglucosaminas, en algunas moléculas falla. En una funciona bien y en una falla. Y ahí viene la microheterogeneidad.
se forman diferentes glicanos según eso pase o no. Si no se quitan las manosas, no se puede agregar la N-acetilglucosamina en esa rama. Del Golgi medio para adelante al Golgi trans ocurren las decoraciones en los extremos no reductores, y esas son las que tienen más variedad, son los motivos no reductores terminales, que son los que usualmente reconocen las lectinas, que tienen más variedad. Se pueden poner diferentes monosacáridos ahí para dar diferentes N-glicanos terminados. ¿tá? Y después hay una cosa que es el agregado de fucosa, que es el triángulo rojo, en el core, que sí ocurre en el Golgi medio acá, que puede ocurrir o no. Esta diapo compleja muestra otros fenómenos que es el direccionamiento de glicoproteínas al lisosoma, que no vamos a entrar en eso. Entonces, este tema de si las ramas estas de manosas son quitadas o no, es lo que da lugar a los N-glicanos que se llaman de oligomanosa o de alta manosa, estos a la izquierda, cuando no se quitaron las manosas, a los complejos, que es cuando las manosas fueron quitadas en las dos ramas y se le agregaron estas decoraciones arriba del N-acetilglucosamina y siguiendo para afuera, o los híbridos, que es cuando en una rama pasó una cosa y en otra rama pasó otra. Estos son los tres grandes tipos de N-glicanos, de alta manosa, complejos o híbridos. Y esas diferencias, digamos, surgen de lo que pasa, ya les digo, en el Golgi cis y en el Golgi medio, ¿verdad? Según sean o no quitadas esos ramales de manosa y se puedan agregar en estas N-acetilglucosaminas, cuadraditos azules, que a su vez habilitan el agregado de las decoraciones terminales en los extremos no reductores, ¿verdad? En el Golgi trans, que son las que son más diferentes entre unas glicoproteínas y otras. Acá se muestran las variantes que se dan en los N-glicanos complejos, algunas de las variantes que ocurren. Y algunas de estas decoraciones en los extremos no reductores, que ya les digo, son las que ven las lectinas, a veces algunos motivos son compartidos con azúcares que forman parte de glicolípidos o de O-glicoproteínas, es decir, O-glicanos. Eso también ocurre. Las decoraciones no reductoras terminales, que son las que sienten, las que detectan las lectinas, sean compartidas entre N-glicanos, O-glicanos y O-glicolípidos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de los biofármacos. La gran mayoría de los biofármacos importantes, esto yo creo que ustedes ya lo saben de otras clases, son anticuerpos de tipo IgG, inmunoglobulina G, o proteínas no anticuerpos fusionadas al fragmento constante, al fragmento FC, al fragmento cristalizable de las IgG. Si tomamos los 10 fármacos que más plata hicieron en el 2020-2021, bueno, ahí estaba plena pandemia, ahí estaban las vacunas contra el COVID, pero incluso estando las vacunas contra el COVID compitiendo por los 10 fármacos top, digamos, aparecen 5 biofármacos. Y de esos 5 biofármacos, 1, 2, 3, 4 son anticuerpos monoclonales. Y el quinto no es un anticuerpo monoclonal, es un péptido agonista de un receptor, pero que está fusionado al fragmento FC de IgG, o sea que tiene parte que viene de una inmunoglobulina. Y los 5 están glicosilados. Entonces, la glicosilación de las IgG y en particular de los fragmentos FC es un tema muy general, muy grueso en los biofármacos. ¿no? Las IgG humanas tienen un sitio de N-glicosilación que está conservado, que está en todas, y que es este sitio que está acá. Está en la región FC, está en la parte de la cadena pesada que está en la región FC. Acá está el glicano en azul, no sé si ustedes ven que es un glicano muy particular, porque en vez de estar hacia afuera, expuesto a la solución, expuesto al agua, el glicano en una cadena pesada y en la otra, que son iguales, está
enfrentados, digamos, el glicano de una cadena pesada tocando el glicano de la otra. Están formando como el centro sobre el cual se unen las dos cadenas pesadas a nivel del fragmento FC. Una cosa bastante particular desde el punto de vista de la estructura proteica. Eso hace que este N-glicano esté casi inaccesible a las lectinas, lo cual es muy peculiar para un glicano de una glicoproteína. Está como escondido. Ese N-glicano, debido a que determina la forma en que la redundancia, que se forma el FC, la estructura del FC, ese N-glicano es indispensable para la unión de las IgG a los receptores tipo FCR gamma, los receptores celulares que hacen que una célula vea un anticuerpo y, por ejemplo, ataque a otra célula, la mate, ese tipo de cosas. Y lo mismo para la unión al primer componente de la vía clásica del complemento C1Q. O sea que sin ese glicano, las funciones efectoras de las IgG en principio son cero. Lo que permanece es la función de neutralización, la función de unirse al antígeno, eso permanece. Ahora, si bien todos los anticuerpos monoclonales y proteínas de fusión AFC que están en el mercado ahora están glicosilados, se sabe ahora que hay ciertas mutaciones que se pueden introducir artificialmente, esto no ocurre en los anticuerpos naturales, ciertas mutaciones que se pueden incluir en esta zona del FC que permiten que aún sin glicosilación el FC se una a algunos de los receptores FCR gamma y tenga algunas de las funciones efectoras. O sea que eso abre la posibilidad de anticuerpos monoclonales no glicosilados con funciones efectoras a futuro. Todavía no se está usando. Sí hay ya anticuerpos, perdón, esto que dije está acá abajo, me desordené un poquito. Ya hay anticuerpos monoclonales no glicosilados en ensayos clínicos, porque se trata de anticuerpos donde basta la unión al antígeno, basta la neutralización, sin las funciones efectoras propiamente dichas, para cumplir lo que se quiere cumplir. O sea, obviamente una cosa es un anticuerpo que tiene que destruir una célula cancerosa, que precisa las funciones efectoras a través del FC, y otra cosa es un anticuerpo que tiene que bloquear, yo qué sé, PDL1, por decir un caso bastante importante, y que simplemente tiene que unirse, ¿verdad?, a ese antígeno y bloquear ese sitio. Ahí alcanza la función de neutralización. Los anticuerpos no glicosilados sí se unen a un tipo de receptor FC, que es el receptor FC neonatal, que pese a su nombre está expresado en el cuerpo de todos nosotros, que no somos neonatos, y que es un receptor, esto lo deben haber visto en otras clases, que capta los anticuerpos para dentro de las células y después los vuelve a mandar para afuera sin degradarlos. Y es un receptor que es muy importante para la distribución de los anticuerpos IgG en el cuerpo y para prolongar su vida media. Eso no requiere glicosilación. Finalmente, además de la glicosilación en el FC, que es absolutamente general, hay con menor frecuencia glicosilación en la zona variable, glicosilación en la zona donde el anticuerpo se une al antígeno. Esos glicanos sí son glicanos usuales, como uno espera en las glicoproteínas, son glicanos que están expuestos al solvente, por lo tanto expuestos para unirse, por ejemplo, a lectinas. Hay un solo anticuerpo monoclonal terapéutico en uso que está glicosilado en la región variable y es el llamado cetuximab, ¿verdad?, que tiene un glicano en la zona variable de la cadena pesada. Después vamos a volver sobre eso. Bueno, tenemos que enfocarnos un poquito en la glicosilación del FC, porque ya les digo, es una cosa que aparece prácticamente en la gran mayoría de los biofármacos, tienen un FC, porque o son IgG o son proteínas de fusión AFC de IgG. Entonces, el glicano de la zona FC, lo que les acabo de mostrar, que es bastante particular porque no está expuesto al solvente, es también particular en su estructura. Las estructuras más abundantes que tiene son de este tipo, ¿verdad? N-glicanos, acá está el core, que llegan hasta la N-acetilglucosamina fuera del core,
o después de la N-acetilglucosamina agregan una galactosa, o dos galactosas, que son los círculos amarillos, pero que con poca frecuencia agregan ácido siálico, que son los rombos lila. O sea que son glicanos que serían complejos, pero como cortaditos, digamos, como truncos, bastante inusuales en otras glicoproteínas. En cambio, cuando hay glicanos sobre la zona variable, no, tienden a ser glicanos complejos que tienen ácido ciálico. Bueno, el caso de las proteínas de fusión AFC, siempre están glicosiladas en la zona de FC, pero además puede haber glicosilación en el contraparte de fusión, es decir, en la otra parte. Por ejemplo, el etanercept, que es un receptor de TNF-alfa fusión FC, la parte que corresponde al receptor de TNF-alfa está glicosilada, está N-glicosilada. Bien, ustedes ya saben que el gran caballito de batalla de la producción de anticuerpos terapéuticos y en general de biofármacos hoy por hoy son las células CHO de hámster y en menor medida un par de líneas de células de ratón. Entonces, obviamente la N-glicosilación en esos sistemas que no solo son eucariotas, sino que son sistemas animales, son sistemas de mamíferos, la N-glicosilación está conservada. De todos modos, hay pequeñas diferencias con las células humanas que a veces pueden generar algún tema ahí. Refiriéndonos a las glicoproteínas en general, y no específicamente a la región FC, en las células de ratón y en menor medida en las CHO se puede incorporar este ácido siálico que no es el típico nuestro de los humanos, que es el N-glicolil neuramínico, mientras que nosotros usamos el N-acetil neuramínico. También en células de ratón y en menor medida en células CHO puede incorporarse galactosa en disposición alfa-3 terminal, que esto forma un epítope que está asociado con reacciones alérgicas, eso vamos a ver en un momento. Y además el ácido N-acetil neuramínico en unión alfa-6, que es lo típico de los humanos, en las células CHO no se une por alfa-6, se une por alfa-3, o sea que queda el ácido siálico puesto de otra manera. En relación al FC de la IgG, se forman un poquito más de estructuras alta manosa o oligomanosa en comparación con las inmunoglobulinas típicas de los humanos en el suero. Y bueno, y de todos modos la estructura más abundante es la misma que es la más abundante en nuestras inmunoglobulinas nativas. Pero vamos a ver que esa estructura, que es la usual, la nativa, no necesariamente es la más deseable en todos los casos, lo cual suena muy raro, porque uno pensaría que la más deseable es la más común en las inmunoglobulinas G humanas. Y no necesariamente eso es así, eso después lo vamos a ver. Bien, entonces, vimos cosas generales de azúcares y de N-glicosilación. Vimos qué pasaba con la N-glicosilación en sistemas de expresión eucariotas, pero no humanos. Y ahora vamos a enfocarnos más en, bueno, las proteínas recombinantes terapéuticas, los biofármacos, que son proteicos, y vamos a pensar por qué es importante cuál sea la glicosilación. Y hay 4 grandes razones. Una es que la actividad biológica del biofármaco puede depender de la glicosilación. Ya vimos el caso que la unión del FC a los receptores FC, excepto el receptor FC neonatal, depende de que eso esté glicosilado, a menos que empecemos con esas mutaciones en la parte proteica compensatorias, que eso se está desarrollando ahora. Luego tenemos la posibilidad de que la biodisponibilidad dependa de la glicosilación, y esto lo vamos a explicar en detalle en un momento, no hemos visto nada que toque este punto. Que la glicosilación incorrecta genere antigenicidad, algo dijimos del epítope alfa-galactosa, galactosa alfa-1,3 galactosa y las reacciones alérgicas, pero vamos a hablar más de eso. Y finalmente porque la composición de glicoformas es monitoreada por los entes reguladores, que es algo sobre lo que pues, también vamos a ver. Bueno,
La actividad biológica depende de la glicosilación, sí, en varios casos, y el caso más importante es algo sobre lo que lateralmente ya les comenté hace un momento, que es que en el caso de los anticuerpos en los cuales se precisa actividad efectora, por ejemplo, los anticuerpos contra células tumorales que tienen que reclutar células que matan esas células tumorales a través de la interacción entre el FC y el receptor FC, en esos casos, curiosamente, la glicosilación nativa del FC no es la que da mayor actividad citotóxica, sino que si uno le quita el residuo de fucosa del core del N-glicano, genera una IgG afucosilada, acá no fucosilada, la actividad citotóxica dependiente de anticuerpos, lo que se llama ADCC por la sigla en inglés, es bastante más alta. Esto tiene que ver con la afinidad por el receptor importante, en este caso que es el Fc gamma R3A. Entonces, se está tendiendo ahora a ir para anticuerpos, en particular para los anticuerpos oncológicos, que necesitan reclutar células para actividad citotóxica, o sea, necesitan tener actividad ADCC, se está tendiendo a ir a anticuerpos no fucosilados. Y para eso hay varias estrategias de modificación de la célula en la cual se produce el anticuerpo para que la glicosilación acá no incorpore fucosa. No voy a entrar en detalle en las estrategias, pues no vale la pena. Luego tenemos la segunda de estas grandes posibilidades de la que les hablé, que es que la biodisponibilidad depende de la glicosilación. O sea, de alguna manera, el tiempo que dura el biofármaco en circulación. Yo no sé de farmacología, ustedes después van a tener la parte farmacológica, pero a los efectos ahora vamos a hablar así de la biodisponibilidad de esa manera media bestia. La biodisponibilidad puede ser afectada por la glicosilación de diferentes maneras. Una de las maneras en las cuales la glicosilación afecta la biodisponibilidad tiene que ver con el tamaño de la proteína, de la glicoproteína. Las moléculas de 60 kilodalton hacia abajo, bueno, tienden a filtrarse por riñón y a perderse con la orina, más rápido cuanto más pequeñas sean. Muchas glicoproteínas que son biofármacos tienen bastante más que 60 kilodalton, por ejemplo, una IgG tiene 150 kilodalton, y entonces ese problema no es serio. Pero hay algunos otros biofármacos proteicos que son pequeños, activamente hablando, por ejemplo, la eritropoyetina sin glicosilar sobre la parte proteica tiene 18 kilodalton y se filtra rapidísimo por riñón y su vida media es muy baja y por lo tanto su actividad efectiva in vivo es muy baja. Por eso es importante que la eritropoyetina esté glicosilada, porque eso le da mayor radio hidrodinámico y por lo tanto su filtración renal es mucho menor. La eritropoyetina nativa tiene 3 sitios de N-glicosilación y un sitio de O-glicosilación. Esto, esto capaz que algunos de ustedes saben, esto tiene un arreglo químico, una sustitución química. A veces a las proteínas se les agrega covalentemente polietilenglicol, ¿verdad? Que por supuesto no es un carbohidrato, para darle mayor radio hidrodinámico y que no se filtren por riñón. Eso tiene, bueno, otros bemoles, otras historias, no vamos a entrar en eso. Bueno, acá está, esto está fuera de lugar, la eritropoyetina, no está fuera de lugar, perdón, esto es otro tema, me distraje. Vamos a ir a otro mecanismo por el cual la biodisponibilidad depende de la glicosilación. Y eso tiene que ver con que las glicoproteínas mal sialiladas, o sea, que carecen de esos ácidos siálicos que usualmente están en los extremos no reductores terminales, son captadas por un receptor que está en los hepatocitos.
que se llama el receptor de asialoglicoproteínas o ASGR. Vieron que los glicanos de la eritropoyetina acá terminan en ácido siálico, que son estos rombos linas. Ahora, cuando por el proceso de producción, por el tipo de célula en el cual se produce o lo que sea la eritropoyetina, esos ácidos siálicos faltan, o sea, la eritropoyetina está desialilada o no sialilada, se generan, se genera reconocimiento por parte del receptor de asialoglicoproteínas, el ASGR. Estos N-glicanos terminados en estas galactosas con el glucosamina abajo, etc., son ligandos de la ASGR. Eso disminuye la vida media plasmática, en particular de la eritropoyetina, de 6 horas a 2 minutos. O sea que la biodisponibilidad se va a pique. Entonces la sialilación es cuando los glicanos están expuestos, no es el caso del glicano del FC, de los anticuerpos, cuando los glicanos están expuestos, la sialilación es fundamental para mantener buena biodisponibilidad a través de evitar que la SGR capte esas glicoproteínas y las meta para dentro de los hepatocitos y las degrade. También las N-glicoproteínas que exponen mucha manosa, esas de oligomanosa, tienen baja biodisponibilidad porque son captadas por otro receptor que se llama el receptor de la manosa, de manera que su tiempo en circulación es menor también. Esto es un experimento con glicoformas de alta manosa o no de alta manosa de un anticuerpo terapéutico, y las de alta manosa duran menos en circulación. Luego tenemos otra cosa, el tercer gran punto de por qué puede ser importante la glicosilación, que es que algunas glicosilaciones incorrectas, diferentes a las nativas, pueden generar antigenicidad, o sea que ese fármaco glicoproteico termina siendo blanco de anticuerpos y generando problemas. El caso clásico de esto es este epítope que ya les mencioné 2 veces, galactosa alfa-1,3 galactosa, este, este motivo, digamos, estructural, galactosa alfa-1,3 galactosa, que no está en los glicanos de los seres humanos, pero está en los glicanos de otros animales. Y esto dio problemas con un anticuerpo terapéutico que está en uso, que es el cetuximab, que es, ya les dije, el único anticuerpo terapéutico que tiene glicosilación en la zona variable, y cuando se lo expresa en células SP2.0 de ratón, se agrega hasta cierto punto, ¿verdad? Glicosilación que expone este motivo galactosa alfa-1,3 galactosa, y ese motivo es blanco, digamos, de inmunoglobulinas inmunoglobulinas E, que son las asociadas con las reacciones alérgicas, que en general son inducidas previo a la presencia del fármaco. En particular, las picaduras de garrapatas nos sensibilizan para producir anticuerpos IgE contra esa galactosa alfa-1,3 galactosa. Entonces, en las zonas donde hay alta prevalencia de garrapatas, algunas personas a las cuales se les dio cetuximab hicieron reacciones de hipersensibilidad porque tenían anticuerpos IgE contra ese motivo, y bueno, al recibir el fármaco esas respuestas se potenciaron y generaron problemas. Entonces, se busca en general la glicosilación, bueno, parecida a la glicosilación humana, o por lo menos donde no aparezcan motivos estructurales que estén ausentes en las células humanas, porque esos motivos pueden llegar a generar problemas de inmunogenicidad. Y finalmente, el cuarto punto de estos que le mencioné, que es que los entes regulatorios, en el caso de los biofármacos, monitorean mucho la glicosilación. Es una de las cosas principales que se monitorea en los fármacos proteicos. Y esto tiene que ver sobre todo con que la glicosilación es altamente sensible a cambios en las condiciones de producción, por lo cual su reproducibilidad es un índice del grado de control de dichas condiciones. Dicho más vulgarmente, la glicosilación es alcahueta. Si yo cambio el proceso de producción, va a cambiar la forma de glicosilación. Porque si yo cambio
el medio en el cual crezco las células, la temperatura en la cual crezco las células, el tiempo que crezco las células, etcétera, etcétera, me va a cambiar en algo la glicosilación. Porque como ya les digo, no está codificada en forma directa en el genoma, sino que depende de todo, del estado metabólico de la célula, de la disponibilidad de precursores de biosíntesis, del conjunto de los genes que exprese esa célula de alguna manera, porque ese conjunto de genes va a determinar, va a rebotar, va a dar rebotes, digamos, en las condiciones específicas del retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, va a cambiar las glicoformas dominantes, digamos, de cada proteína, de cada glicoproteína. Además, se monitorea porque, bueno, porque también es importante para la eficacia y seguridad de los biofármacos, que son cosas que dijimos antes, ¿verdad? O sea, hay biofármacos para los cuales la glicosilación es importante para su actividad, es importante para su biodisponibilidad, es importante para que no sean inmunogénicos. Entonces, por ambas razones, la glicosilación es uno de los atributos críticos de calidad que debe ser demostrado para la aprobación regulatoria de los biofármacos glicoproteicos. Para biosimilares se exige un patrón de glicosilación similar al del producto original, no se puede esperar que sea idéntico, pero un patrón de glicosilación similar, con énfasis en que no haya glicoformas adicionales, excepto que, bueno, que sean explicadas de una manera muy racional, muy perfecta, pero en principio se busca que no aparezcan glicoformas que no aparecían en el producto original. Si la composición relativa, la abundancia relativa de glicoformas es un poquito diferente a la del producto original, bueno, eso se puede aceptar, pero no que aparezca una glicoforma totalmente ajena, digamos, al producto original. Acá hay un ejemplo, este ejemplo tiene que ver con lo primero que dijimos antes, de que la glicosilación es altamente sensible a cambios en las condiciones de producción. Esto es un ejemplo con un anticuerpo monoclonal terapéutico, rituximab, y estos son diferentes lotes, esto es un ejemplo real de una industria, son diferentes lotes del anticuerpo. Esta es la actividad de citotoxicidad dependiente de anticuerpos que tienen los diferentes lotes. Y esta es la proporción de glicanos en el FC de tipo G0, o sea, que no tienen galactosa, pero que además no tienen la fucosa en el core, son afucosilados. Y si ven, alrededor de mayo de 2010, ¿verdad? Hubo algún cambio que nos lleva de los puntos celestes a los puntos azules, y el cambio se refleja tanto en la actividad citotóxica como en la proporción de glicano G0, hubo algún cambio en el proceso de producción, porque es el mismo anticuerpo, pero de pronto resulta que la proporción de glicano G0 pasó de 0,4 a 1,2 más o menos, y la actividad de citotoxicidad aumentó también notoriamente. Acá está el cromatograma donde miden la cantidad de G0. Entonces, no supieron qué es, pero saben que hubo algún cambio en ese momento en las condiciones de producción que en lo que era en principio el mismo producto, generó un producto que en realidad es diferente. En este caso es mejor, pero bueno, podía ser peor, digamos. Bueno, hay una cosa que todavía no se está usando realmente a nivel de biofármacos, pero probablemente se va a usar, que son las técnicas de glicoingeniería, o sea, de toquetear genéticamente a las células en las cuales se produce la glicoproteína, de tal manera que la glicosilación sea diferente a la nativa. Bueno, que no se está usando no es verdad. Lo que no se están usando son las cosas de glicoingeniería más radicales, pero ya se está usando la producción de IgG-A fucosilada, sin fucosilar en células CHO, eso ya se los dije. O sea que no es verdad que no se está usando. Lo que todavía no se está usando son estas técnicas más radicales de glicoingeniería que buscan que los glicanos estén en la posición de los glicanos nativos, pero sean mucho más sencillos y homogéneos que los glicanos nativos. Si esta es la glicosilación nativa, hay técnicas que están disponibles para algunos sistemas eucariotas
en particular esta técnica que se llama glycodelete, que generan por expresión forzada de determinadas enzimas de modificación de azúcares, generan glicanos, ¿cómo les voy a decir?, totalmente artificiales, que van al sitio de N-glucosilación, pero que no tienen el core de los N-glicanos normales. Tienen una N-acetilglucosamina, una galactosa y un ácido siálico. Al tener un ácido siálico se evita el reconocimiento por el receptor de cialoglicoproteínas del hígado. Y bueno, y con eso, para algunas glicoproteínas se logra función, buena disponibilidad, ausencia de antigenicidad, porque no tenemos ningún motivo extraño, digamos, al ser humano, y, bueno, no sé si lo dije, y buena actividad. Esto en principio es compatible para algunas N-glicoproteínas. No sería posible usarlo, por ejemplo, ni sería lógico usarlo en el FC, porque ya les digo, el glicano del FC es estructural, tiene que tener determinado tamaño. Y además, como no está expuesto al solvente, el tema del agregado o no de ácido siálico no importa, ¿verdad? Pero para otros casos puede ser útil. Esto, glycodelete, alguna gente le ve como bastante promesa, pero ya les digo, todavía no se está usando en biofarma. Y bueno, y para terminar la clase, vamos a hablar un poquito de ideas generales, vamos a dar algunas ideas generales de análisis de glicosilación en biofármacos. ¿Cómo sabe uno si la proteína está glicosilada de tal o cual manera? Esto es relativamente complejo, pero vamos a dar ideas generales. Ese análisis se puede hacer como a 3 niveles. Se puede agarrar la glicoproteína entera y obtener cierta información. Y en el caso de los anticuerpos, bueno, se pueden agarrar los grandes fragmentos de los anticuerpos, FC, FAB'2, etc. Sigo. O se pueden agarrar glicopéptidos, o sea, partes de la proteína cortada, donde hay parte peptídica y parte glucídica pegada covalentemente. O, yendo más para abajo, se pueden liberar los glicanos del esqueleto proteico y analizar solo los glicanos. Para el análisis a nivel de la glicoproteína entera, es necesario tener espectrómetros de masa de muy buena resolución, porque estamos viendo diferencias de masa muy pequeñas en el contexto de algo que de pronto pesa, yo qué sé, 150 kilodalton. Este es un análisis de una IgG, y esto es la jerga, vieron, para los glicanos del FC, G0F, el que no tiene galactosa y tiene fucosa. Esto es, por ejemplo, G0F, G0F quiere decir que en las dos cadenas pesadas, que son las que están glicosiladas, del anticuerpo hay glicanos G0F. Y este G0F, G1F, quiere decir que en una cadena pesada es G0F y en la otra es G1F, y así. Esto sirve para determinar la composición en términos, por supuesto, de glicoformas ya conocidas. Por supuesto que uno, a partir de una masa, no puede determinar la estructura de un glicano del que no sabe nada. Pero como la glicosilación, por ejemplo, del FC es muy conocida, uno a partir de la masa puede deducir cuál es el glicano que tiene. Es más, cuál es el glicano que tiene en una y otra de las cadenas pesadas. Ya les digo, esto se puede hacer a nivel de proteína entera, o uno puede cortar el FC y analizar solo el FC. Luego tenemos el análisis de glicopéptidos, que probablemente es lo más especializado, lo más que requiere más conocimiento y tecnología específica, porque acá uno tiene que cortar la proteína y obtener péptidos glicosilados, glicopéptidos. Y acá se usa espectrometría de masas con diferentes tipos de fragmentación. Hay tipos de fragmentación que rompe preferentemente las uniones glicosídicas sin romper la parte peptídica, y hay otras formas de fragmentación que rompen preferentemente en las uniones peptídicas dejando el glicano. Y bueno, y de las diferentes masas en uno y otro caso que se obtienen, se puede deducir en definitiva qué glicano está unido a cada sitio particular de glicosilación en una glicoproteína que tiene varios sitios de glicosilación. Esta es la más complicada, la que requiere más experticia, digamos. Y finalmente tenemos el análisis de glicanos libres, que es otra cosa que está bastante al alcance de muchos laboratorios.
y en particular el análisis de N-glicanos libres es muy facilitado por una enzima que se llama PGNasa F, péptido de N-glicanasa F, que tiene la capacidad de liberar limpiamente el N-glicano, ¿verdad?, de la asparagina a la cual está unido, ¿verdad? Acá se ve que se usa la PGNasa F u otra enzima, y el peso molecular de la glicoproteína en un gel de electroforesis se reduce. Y bueno, se obtiene la glicoproteína sin el glicano por un lado y el glicano limpito por otro. Y el glicano limpito se puede analizar de una manera que ahora les voy a mostrar. Para la O-glicosilación no hay un método análogo, hay un método que es la beta-eliminación reductiva, que usa un medio bastante alcalino en presencia de un agente reductor, destroza la proteína, pero libera el O-glicano bien, digamos, y que se puede analizar. Volviendo a los N-glicanos liberados por PGNasa F, lo que les mostré recién, ¿no? Los N-glicanos liberados por PGNasa F, ¿no? Usualmente en el análisis, una vez que se libera el N-glicano y el N-glicano tiene un extremo reductor, esto está en equilibrio con la forma aldehído, se usa la reacción de base de Schiff, que es una reacción típica de aldehídos, para unirlo covalentemente a un fluoróforo, algo que florece, y eso ayuda después en el análisis. Y hay otras posibilidades químicas de unirlo a un fluoróforo. Y en el estudio de estos N-glicanos así liberados, bueno, se usa espectrometría de masas, sí, pero además se pueden usar métodos simplemente cromatográficos, métodos de permeación en gel, donde se fraccionan los glicanos marcados por su tamaño, y es posible calibrar las columnas con dextranos, con oligosacáridos con diferente número de unidades de glucosa, de manera que uno calibra la columna y compara el glicano de uno con el tiempo de retención de las diferentes calibradores de glucosa, y hay tablas que dicen, bueno, qué se espera, qué tiempos de retención se esperan para cada glicano. Si eso se combina con digestión, con algunas glicosidasas que cortan monosacáridos del extremo no reductor terminal del glicano que uno está estudiando, puede, sin espectrometría de masas, llegar a la composición de N-glicanos en glicoproteínas que tienen N-glicanos conocidos, más o menos conocidos, ¿verdad? Y por supuesto, esto ya lo dije, esto se suele combinar con espectrometría de masas, que es muy práctica, muy útil, funciona muy bien para los N-glicanos liberados. A veces se permetilan, se metilan todas las posiciones y eso da mejor resolución. Bueno, conclusiones de la clase entonces. La N-glicosilación es una consideración indispensable para las glicoproteínas de uso terapéutico, por ahora en todas. Y en algunos casos también además importa la O-glicosilación. En general, en la glicosilación de biofármacos se prefiere evitar residuos de galactosa o de manosa, que están en todos los N-glicanos animales, expuestos. O sea, esos residuos de galactosa y de manosa que están siempre, se trata de evitar que estén expuestos, se trata de que estén tapados por ácido siálico, en definitiva, porque si están expuestos reducen la vida media in vivo por captación por esos receptores lectinos. También se trata de evitar la presencia de glicanos con el epítope alfa-gal, o sea, la galactosa alfa-1,3-galactosa, o ácido N-glicolil neuramínico por posibles problemas de hipersensibilidad. La N-glicosilación del FC de la IgG es un caso especial de N-glicosilación porque tiene un papel estructural, los glicanos están metidos adentro de la proteína, tiene poca decoración, son N-glicanos bastante chicos, y no está expuesto al disolvente, o sea, tiene poca interacción con lectinas. En estos casos, la exposición de galactosa y manosa no es un problema, y por otro lado, la ausencia de fucosilación en el core genera un aumento muy grande en actividad citotóxica dependiente de anticuerpos, lo cual es muy favorable para determinados
anticuerpos de uso oncológico que tienen que matar células tumorales. Las técnicas de glicoingeniería, es decir, las técnicas de tocar el genoma de la célula en la cual se produce la glicoproteína para alterar la glicosilación, ya se están usando, el caso de los anticuerpos afucosilados, y además tienen un buen futuro. Y se debe prestar atención a las estrategias de simplificación de glicanos, esas técnicas de glycodelete que todavía no se están usando. Y en el caso de la glicosilación de las FC, se debe prestar atención a modificaciones ahí del esqueleto proteico que permiten prescindir de la glicosilación, dejar afuera la glicosilación. Eso no lo dije antes, pero lo digo ahora, en combinación con la modificación del sistema de Escherichia coli para la buena formación de disulfuros, alienta, digamos, la perspectiva de producir anticuerpos terapéuticos, IgG terapéuticos en particular, en Escherichia coli. Porque si los disulfuros se forman bien y la glicosilación, porque introduce otras mutaciones, no es necesaria, puedo producir en Escherichia coli. Porque hay algo que creo que me faltó decir, lo di por sentado, que es que en Escherichia coli las proteínas no se glicosilan. Los sitios de glicosilación no son reconocidos. ¿tá? Pero si no preciso la glicosilación y los disulfuros se forman bien porque toqueteé la bacteria para que forme disulfuros, puedo producir potencialmente, por lo menos, anticuerpos en Escherichia coli. Eso probablemente va a ocurrir. Anticuerpos terapéuticos, perdón, en Escherichia coli. Luego, el perfil de glicosilación es un atributo fundamental de los anticuerpos terapéuticos y otros biofármacos glicoproteicos a los efectos regulatorios. O sea, lo que se monitorea por parte de los entes regulatorios para aprobar un biofármaco o un biosimilar de un biofármaco incluye en forma importante la glicosilación. Finalmente, el análisis de la glicosilación de anticuerpos se hace a nivel de la proteína entera, de un fragmento grande de la proteína, de glicopéptidos y de mezcla de los glicanos libres. Lo más general es el análisis de los glicanos libres y que, bueno, utiliza como los otros niveles de análisis espectrometría de masa. Pero además, en el caso del análisis de los glicanos libres solamente, puede llegar a prescindirse de la espectrometría de masa utilizando métodos cromatográficos con estándares apropiados en combinación con glicosidases. Bueno, por supuesto, a través del sitio web del curso pueden hacer preguntas, estoy encantado de contestarlas.